Hora de la tarde, pero vamos a analizar precisamente la coyuntura con el excongresista Richard Arce. Vamos a analizar la coyuntura y también el mensaje a la nación del presidente de la República y sus explicaciones sobre las reuniones que tuvo en la vivienda de Breña del pasaje Zarratea. Señor Arce, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Sus primeras impresiones de este mensaje a la nación que dio ayer el presidente de la República, muy breve por cierto, pero en el que ha dejado más dudas que certezas después de haber hablado al país. Sí, Paco, buenas tardes, muchas gracias por la deferencia. En principio, expresar la decepción frente al mensaje de la nación de parte del presidente de la República. El país esperaba algunas aclaraciones, alguna justificación, algún argumento de parte del presidente para que pueda sustentar por qué se reunía de manera clandestina con representantes de empresas de dudosa reputación, podría llamar, porque se está viéndose que es gente que está buscando solamente interés particular. Han ganado licitaciones por 232 millones y justamente ganan por 27 céntimos de diferencia frente al otro postor. Además de tener a los sobrinísimos, me recuerda mucho a Alejandro Toledo, cuando estos señores están manejando camionetas de otras empresas. ¿Qué hace el presidente Castillo en ese tipo de reuniones? Inclusive dejando el sombrero, que le significó una representación simbólica del hombre del ande en Palacio de Gobierno. Para esas reuniones usa una visera, un cachito, como le llamamos normalmente, bastante sospechoso y muy preocupado porque de por medio está la gobernabilidad del país. Así es, yo leía precisamente un tuit que usted publicó y que decía no puedo dormir, ¿no? Porque la izquierda ha perdido tenía la oportunidad precisamente de hacer un gobierno diferente, de cambio, pero el tuit que usted mismo ha publicado pues me da la impresión de que usted se encuentra decepcionado por lo que han sido estos 100 y pico días que lleva Pedro Castillo al frente del gobierno. Definitivamente, Paco, esta es una situación sui generis porque la izquierda ha tenido la oportunidad de gobernar, está en el poder y lo que esperábamos era un cambio. Si tanto hemos criticado a varios gobiernos de derecha, la famosa silla giratoria, el tarjetazo, ahora se repite esas mismas costumbres, pero con asuntos mucho más graves que involucran al propio presidente. En esta situación, lo que va a generar evidentemente es que esta moción de vacancia tenga argumentos y nos lleven a una crisis política mayor, porque más allá de los mecanismos constitucionales de equilibrio de poderes, mis convicciones democráticas me dicen que un gobierno tiene que gobernar 5 años, de la misma manera el Congreso de la República, salvo una situación excepcional donde el propio presidente esté involucrado inclusive en actos dolosos. Definitivamente que hay inclusive actos de infracción constitucional, porque el presidente representa a la nación y si él tiene que reunirse con cualquier persona, no es que tiene una vida privada, él tiene una vida pública. Lamentablemente, desde el primer momento que él decide postular, él sabe bien y le habrán informado al presidente que sus reuniones son asuntos de interés público y para eso está Palacio de Gobierno. Puede reunirse con empresarios, bienvenidos, pero en Palacio de Gobierno y bajo una agenda definida, pero no puede estar reuniéndose con empresas que están participando en una licitación y que esté haciendo una especie de gestión de intereses particulares. El presidente se debe a todos los peruanos. Fíjate, han encontrado a este señor Pacheco con $20,000. Unidad de inteligencia le encuentran otros 80,000 soles. El presidente se reúne con esta señora que justamente hace la representación y entra a esas reuniones clandestinas donde el presidente asiste y habla inclusive de que es su hogar. No es su hogar, está demostrado. Él reside en Palacio de Gobierno, inclusive tengo información que él vive realmente en Chorrillos con sus otros familiares, si es que vamos a hablar de domicilios. Pero hay algo más contundente. El ministro de Defensa, Carrasco, en la mañana ya había manifestado que las reuniones que tenían en la calle Zarratea, inefable ahora por el recuerdo, hay que ver que él mencionaba que eran asuntos estrictamente de Estado. Entonces, ¿cómo puede decir el presidente que eran asuntos personales si ya le había enmendado la plana en la mañana su ministro de Defensa?
Si van a mentir, que se pongan de acuerdo, porque lo único que está generando es un descrédito a su propio gobierno, llegando al extremo de que ahora los vacadores que tenemos en el Congreso de la República, esa gente que no aceptó los resultados electorales, tengan argumentos. Y el propio presidente está entregando su cabeza en una bandeja de plata. Así es. Richard, yo quería preguntarle por precisamente esta situación. Lo cierto es que ayer en el mensaje a la Nación que da el presidente Pedro Castillo habla de una intención desde el primer día del gobierno de quienes no han reconocido los resultados, de quienes están buscando desestabilizar al gobierno, y eso puede ser cierto. El tema es que durante estos 100 y pico días que el presidente Pedro Castillo lleva al frente del gobierno, se han suscitado escándalo tras escándalo, metida de pata tras metida de pata, y la verdad, y siendo digamos, fieles a la verdad, es que el propio presidente Pedro Castillo y su entorno parecen meterse zancadillas a ellos mismos para petardear su propio gobierno. El principal artífice de esta vacancia, se lo digo con mucho respeto a la investidura, es el propio presidente de la República. Y por eso se entenderá que el día de ayer estuvo muy nervioso cuando un periodista planteó una pregunta impertinente, por supuesto, pero como todo periodista pregunta, es inquisidor en sus apreciaciones, y el presidente responde nervioso, exacerbado con la pregunta. Entonces, esta situación lo único que está mostrando es que no se da cuenta la situación que está exponiendo el presidente de la República, llevando a estas reuniones particulares a temas de asunto de Estado. Y lo más grave, fíjate, en este escenario donde tenemos este proceso de vacancia que se había ya planteado, y el presidente lo que más, en vez de aprovechar el espacio que tenía el día de ayer en el mensaje a la Nación, donde esperábamos que pueda aclarar, que pueda informar al país, que pueda hacer alguna reflexión, o tal vez un mea culpa también, pedir disculpas, a veces ayuda a solucionar los problemas, lo que vemos es que evade la responsabilidad y se escuda nuevamente en la victimización, que le habrá servido en campaña, que le habrá servido de repente en una primera etapa del gobierno, pero discúlpame, las responsabilidades, cuando uno está involucrado en un tema tan serio y que podrían haber inclusive hasta delitos, ahí no hay pretexto de por medio. No es por el hecho de que es un profesor rural, no es por el hecho que es un hombre andino, no es por el hecho de que él representa evidentemente ese sector tradicionalmente postergado que se le está investigando. Se le tiene que investigar porque evidentemente es el presidente de la República que tiene la responsabilidad a cuestas de conducir un país y sus acciones tienen efecto directo. Y evidentemente cuando se reúne clandestinamente, esto deja mucho que desear. Ahora, hay también un tema preocupante porque después del mensaje a la Nación que dio el presidente de la República, algunos grupos políticos que mantenían una posición, digamos, un poco más cabeza fría frente al tema de la vacancia, han expresado su molestia ya con respecto a lo que ha dicho el presidente de la República, Pedro Castillo. Tenemos el tuit, por ejemplo, de Susel Paredes, en donde manifiesta que está molesta, ¿no?, porque ha recurrido a lo que usted ha mencionado, la victimización, no ha dado explicaciones, se ha mostrado en un papel soberbio el presidente de la República, y también hemos visto algunos tuits, por ejemplo, de quien se decía que era su aliado político, el ex candidato a la presidencia, César Acuña, ¿no? Entonces le están un poco que quitando el soporte, que era lo que teníamos en ese momento, ¿no? En realidad, ese acuerdo político, entre comillas, que tendrían entre chotanos, recordemos bien que Acuña y el presidente Castillo son paisanos, son de Chota, quedaría en el aire porque ya hemos visto a Acuña también durante la campaña, estuvo apoyando, entre comillas, en segunda vuelta a Pedro Castillo, pero salía a la vez en una foto con Vargas Llosa y no se sabía cuál era el horizonte. Y hemos visto un poco el accionar en las otras vacancias, cuando hubo el tema de Vizcarra, por ejemplo, donde el voto que inclinó la balanza fue justamente el de Alianza por el Progreso. Frente a ese escenario, definitivamente, Paco, el presidente Castillo se está quedando solo. Y más aún, acabamos de ver el Twitter de el señor Bellido y también de Vladimir Cerrón. Eso iba a comentarle también. Richard, le pido que nos acompañe brevemente a revisar precisamente declaraciones del ministro del Interior, Avelino Guillén, que ha señalado que por un tema de transparencia todos estos hechos relacionados a la función pública deben ser atendidos en el despacho presidencial. Vamos a escuchar sus declaraciones y continuamos conversando, ¿le parece? Sí, con gusto.
esperamos es que se haga una investigación rigurosa y eso se debe esclarecer y quienes están implicados deben responder a las inquietudes de la ciudadanía. Quienes tienen que responder sobre esto, sí, como usted bien dice, son los que han concurrido a ese lugar. En consecuencia, esperemos el desarrollo de las investigaciones. Y hay 2 investigaciones, ¿no? Por transparencia, todo hecho relacionado con la función lo tienes que atender en tu despacho. Bueno, acabamos de escuchar a Avelino Guillén, al ministro del Interior, además ha sido ex fiscal supremo y sabe bastante de este tema. Ha dicho que se tienen que dar explicaciones concretas y que precisamente tiene que haber transparencia. Y quiero aprovechar para acá comentar un tema que también ha sido tocado por algunos expertos, incluso usted ha retuiteado precisamente ese tuit de César Azabache en el que también se le deberían pedir explicaciones a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, toda vez que ella es responsable política de las acciones del presidente de la República. En realidad, Paco, según nuestra Constitución, el presidente no puede ser interpelado. El presidente no podría ser investigado. Yo hablaba en sentido general en mi primera intervención, pero legalmente, claro, el que debe responder, en este caso, la que debe responder es la premier Mirta Vázquez, que justamente para eso tiene la responsabilidad. Es la primera ministra y tiene la obligación de informar las acciones del gobierno. Inclusive la Constitución establece que la premier es la vocera de gobierno. En consecuencia, ella tiene todo el espacio legal para que pueda sustentar en este momento esta situación crítica. A mí lo que me sorprende es que en el mensaje a la nación no le hayan preparado justamente una argumentación para sustentar esta preocupación que tiene la población. Además, fíjate, hay un detalle ahí también determinante. El presidente no está dando el mensaje a la nación de mutuo propio. Lo que está haciendo es leer el teleprompter. Se nota y es evidente. Entonces, ahí viene también otra preocupación. Él está siguiendo un guión que le han preparado. ¿Es realmente lo que él quiere transmitir o simplemente está evadiendo su responsabilidad? Porque cuando él argumenta que son asuntos personales, definitivamente lo que está mencionando es que él está rehuyendo a la responsabilidad de tener esas reuniones clandestinas. Ha estado empresarios, ha estado la responsable de la administración de los bienes públicos. En ese tema hay todo un ruleteo. Yo fui congresista y todo el mundo pide que las donaciones que se haga de parte del Estado de esos bienes incautados sean como utilizados hasta como favor político. Entonces, alcaldes, instituciones, todo el mundo está reclamando. Entonces, se está manejando de manera clientelar los bienes del Estado. O sea, surgen una serie de preguntas que dejan muy mal parado al presidente y lo exponen innecesariamente en este escenario de una posible vacancia donde no se tenían los votos. Pero entiendo que al día de hoy ya podría tener los 52 votos para que se admita la moción y con esto se inicia el proceso de vacancia, ¿no? Y lamentablemente llegar a un momento de crisis política innecesaria, saliendo de una pandemia. La indolencia de los políticos a veces deja mucho que desear porque son más de 200,000 muertos con la pandemia, tenemos una crisis económica, los niños quieren regresar a clases, no se está discutiendo esos temas, todos los días tenemos que estar sopesando estas negligencias y estas ignominias que yo podría llamar a las acciones de parte del gobierno. Lamentablemente deja muy mal parado a la izquierda, por supuesto, eso no podríamos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Muchas gracias, Richard, por haber estado con nosotros en 24 horas en mediodía. Ha sido el ex congresista Richard Arce para comentar precisamente sobre la coyuntura y el mensaje a la nación del presidente de la República, Pedro Castillo, en medio de esta nueva crisis política que lamentablemente tenemos que vivir todos los peruanos. Hasta la próxima oportunidad, señor Arce. Muchas gracias. Un gusto.